base en eso, entonces, con base en eso que acabamos de ver, vamos a hacer nuestro primer problemita con circuitos secuenciales, que lo vamos a conocer como un reconocedor de secuencias. Entonces, le pregunto ¿a quién le pregunto, Randy? Que veas aquí conectado. Vamos a ver. Para ver si me sale el nombre. Hasta sabe, profe. Sí, a ver, alguien que no le haya preguntado. ¿No? Gacho. Sí. Es que los que me salen aquí ya les preguntó, profe, pero puede ser Jafet que me sale aquí. Muy bien, Jafet, ¿estás por ahí? Sí, profe. Jafet, una consulta. ¿Vos acordás cuando no existía Google Drive o OneDrive que existían unos aparatitos que se conectaban en el puerto USB de la computadora que se usaban para almacenar información? ¿Cómo se llaman esos aparatitos así chiquititos? Pues se ve. Y sí, USB. No, pero el dispositivo que almacena información es lo que me estoy refiriendo. No le entiendo, profe. Una llave Maya, ¿sabes qué es? Sí, una llave Maya. Y no es una USB. Muy bien, entonces, ¿vos alguna vez te tomaste la molestia de agarrar la llave Maya y ver el puerto de frente? Sí, normalmente son 4, ¿no? Cuatro líneas. Hay cuatro 4 líneas. líneas. Ajá. Sí, tiene 4 líneas. Una es VCC y tierra. Ujú. Otra es reloj. Bueno, no es reloj, pero digamos que es reloj. Y Ujú. datos. Ujú. La pregunta que te estoy haciendo, Jafet, es, ¿vos alguna vez guardaste información en un dispositivo de esos? Sí, profe. Muy bien, ¿de cuántos kilo, mega o gigabytes guardaste? Y dependiendo, y a veces eran películas, a veces cosas, entonces va dependiendo, digamos que 1 giga. De 1 gigabyte. Ujú. ¿Cuánto es 1 gigabyte en bytes? 1024. Ok. Un O no, gigabyte, son vos lo que 1000. me estás diciendo es 1024 megabytes. Ujú. ¿Cuánto es 1 megabyte? 1 megabyte. Ujú. Mm, Ya me enredé, profe. ¿Qué te parece si yo te digo que 1 megabyte es 1024 kilobytes? ¿Cuánto es un Ujú. kilobyte? 1024 bytes. Entonces, 1 gigabyte es 1024 por 1024 por 1024. Lo que pasa es que generalmente no toman en cuenta el 24 y lo redondean. Entonces, 1 gigabyte lo ponen típicamente como 1 por 10 a la 9 bytes, ¿de acuerdo? Ujú, ujú. Un byte, ¿cuánto tiene, Jafet? ¿Cuántos bits es un byte? 8, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, yo lo que quiero es que veamos la escala. Te logro vender la idea de que cuando vos mueves una película de 1 gigabyte, Ujú. es 1 por 10 a la 9 paquetes de este tamaño. Correcto, sí. Te vendo la idea que eso es un montón de bits. Sí. Sí, hasta ahí vamos bien. Ujú. Pero vos ves la llave Maya y para transmitir ese montón de bits tiene 1 por 10 a la 9 líneas de transmisión. Ujú. No, No. solo tiene una línea de transmisión. ¿Y cómo lo hace? Como con una línea de transmisión envía 1 por 10 a la 9 paquetes de 8 bits cada uno. Ni, ni va pasando uno a la vez, yo creo. Uno a la vez. Y eso es lo que vamos a estar trabajando acá. Porque esto se utiliza en los circuitos modernos. No es práctico hacer líneas de transmisión paralelas para transmitir información. Tenemos que empezar a hacer juegos donde tenemos un montón de información
queremos minimizar la cantidad de cobre que vamos a utilizar para transmitir esa información, entonces hacemos una línea y enviamos un paquetito a la vez. Ahora, ¿cómo? Si vamos a enviar un paquetito a la vez a Fed, vamos a saber, o el que recibe, vamos a tener A que envía y B que recibe. ¿Cómo va a saber B cuándo está recibiendo algo? De ahí, no se tendría que detectar una secuencia, ¿no? ¿Cómo detecta esa secuencia? ¿Cómo se sincronizan los dos? Mm, y no sé, tal vez con algún tipo Entonces, de código, no sé, digamos, cero, detecta 01 o 10, algún tipo de secuencia en los bits que está detectando. vos viste que yo te dije, vos ves la llave USB y ves 4 líneas USC tierra y te dije dos, una era datos y la otra que dije que era El reloj. el, Bueno, un tipo de reloj. el reloj. Y la Ujú, manera en que A y B se logran comunicar a Jafet es ujú, enviando los datos y compartiendo un reloj. Ambos tienen que tener un mismo reloj. Entonces, ¿cómo funciona eso, ok. Jafet? Vamos a tener una señal de clock, y es una señal periódica de libro de texto. Y vamos a tener una señal de data y necesitamos enviar esta misma secuencia que tenemos acá. ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a trabajar con flancos negativos, ¿te parece, Jafet? Yo creo que me hizo falta. Bueno, ya mucho Jafet por hoy. Voy a seguir con Randy. Seguimos con vos, Randy. Randy, Aquí estoy, profe. ¿por qué no contestabas? Es que como que se fue el internet. Ok. No me abandones, Randy. Randy, ¿viste toda la explicación que leí a Jafet? De que con una línea de transmisión logramos transmitir 1 por 10 a la 9 bytes. Sí, Y que nosotros no queremos la cantidad de líneas paralelas. Entonces vamos a tener una sola línea donde enviamos la información en secuencia. El punto es cómo coordinamos esa secuencia. La coordinamos con clock. Entonces, Randy, ya tenemos la señal de clock que se comparten entre A y B. Quiero enviar esta secuencia de bits. Dígame cómo se comportaría data. ok. Entonces es de blanco negativo, entonces Correcto. el dato se pasa cuando el clock está en negativo El o en flanco valor, negativo, correcto. sí. Entonces al principio, digamos que obtendríamos como un cero, pensando que empiece en cero. Hay que tener un montón de cuidado en esa clase de cosas, Randy. Si ese es el primer bit, ese es el primer MAE que tengo que enviar. Ah, sí, cierto. ¿Me Pero explico? en este caso, sí, pero en este caso, digamos, el cambio lo va a hacer en, en negativo, cuando pasa el franco negativo, entonces al principio aquí cuando se inicia el dato no recibe nada todavía. No, claro. Este, ¿Qué te parece? Si ¿Cómo? necesitamos enviar S1, entonces data viene en alto y aquí detecta un 1, luego pasa a bajo, aquí detecta, ya detectó este 1, aquí detecta este 0, se mantiene en bajo, detecta este 0, pasa a alto, detecta este 1, pasa abajo, detecta este 0, pasa a alto, detecta este 1, detecta este 1, pasa abajo y detecta este 0. ¿Cómo lo ves, Randy?
Profe, ¿por qué los cambios los realizó como en flanco positivo, más bien? No, vea. Vamos a Es que, ver. es decir, yo veo como que en el flanco negativo usted hace la línea discontinua, pero aún así ahí no hace el cambio, sino que lo hace más o menos como en flanco positivo. Ok, Randy, qué dicha que estamos desarrollando este ejemplo. Estamos trabajando con flip-flops, Randy. Lo que usted tiene que garantizar con los flip-flops es que en el flanco negativo usted tenga el dato en lo que quiere ser leído. Flanco negativo, dato en lo que usted quiere que sea leído. ¿Este cambio es el que te referís? Sí, que no está justo en el flanco negativo. ¿Por qué lo hice? Y es que lo puedo hacer en cualquier lado que me dé la gana, siempre y cuando que no esté en el flanco. ¿Por qué, Randy? Porque es en el siguiente flanco negativo donde tengo que garantizar que mi dato esté en lo que quiero que sea leído. Ok, para que haga el cambio. Para que lo lea. Entonces, leamos puros flancos negativos aquí, Randy. Aquí leímos un 1, este 1. Aquí Sí. leímos un 0, este 0. Aquí leímos otro 0, este otro 0. Aquí leemos un 1, este 1. Leemos un 0, este 0. 1, 1, 0, 1, 1, 0. Profe, en este caso, esta señal de data es la que está recibiendo B. Correcto. Pero la recibe B. Pero, Randy, A y B tienen que hablar el mismo idioma. ¿Y cómo hablan el mismo idioma? Sincronizándose los dos al mismo reloj. B recibe esto, pero sabe que tiene que leer solo en flancos negativos y así logra interpretar estos datos. Ok, sí, en la parte de lectura ahí sí entiendo, porque siempre en cada flanco está el bit que se ocupa. Y lo que pasa, Randy, y es más de que ahí sí lo entiendo, es que a la hora que vos diseñas circuitos, realmente queda así. Esto no está tan jalado el pelo. Porque usted no hace las transiciones justo en el puro borde, Randy, porque puede ser que por un pequeño atraso ya envíes el dato que no querés. Entonces, tenés todo un ciclo de reloj de por medio, la haces en medio de ese ciclo de reloj. ¿Me explico? Pero ¿cómo se haría eso, profe? Con mucho cuidado. Eso es lo que te puedo decir. Ya luego vamos a ver en diseño de máquinas de estados cómo cómo se hace cuidadosamente eso. El punto es que viste que logramos enviar este conjunto de datos entre A y B y es indispensable la señal de reloj. Ujú, sí, correcto, porque si no, no habría manera No, de poder interpretar. correcto, no habría manera. Entonces le pregunto a Sofía. Sofía, me estoy explicando. Sí, profe, sí lo entendí. Sí, Jeremy, ¿Está bien? Sí, se entiende. Gabriela. Sí, claro. Sí, Sí. Josué. Entonces, en caso de aumentar la frecuencia del clock, se pueden presentar errores. De hecho, usted envía estos datos en Data y aumenta o disminuye la frecuencia del reloj, corrompe toda la información. Sí, es para un reloj específico. Correcto, y por eso existen los estándares, Josué. Cuando usted conecta USB, la computadora dice, yo estoy hablando estándar USB 1.0, 2.0, 3.0 y nos hablamos a esta frecuencia. Okay. Ok, entonces yo hice todo este ejemplito para que podamos ver en qué consiste un reconocedor de secuencias. Profe, Sí, Randy. una consulta. ¿Esta señal de data no la hace el flip-flop? ¿O sí?
Sí, hay otro flip-flop de otro lado que lo hace. Lo que pasa, vas a ver que esta señal de data lo hacemos con unos circuitos especializados que se llaman registros, que se construyen a partir de flip-flops. Y esto lo vemos más adelante. El punto, Randy, es que vamos a desarrollar un ejemplo donde nuestra entrada es data. Y con respecto a que nuestra entrada es data, queremos hacer algo. Lo que tenés que tener en cuenta es que vamos a tener una entrada data o X o Y que a través del tiempo varía sus valores con respecto a los flancos del reloj. Por el momento lo que nos importa es, vamos a recibir esto y con esto vamos a hacer algo. Luego es cómo construimos lo que envía esto. ¿De acuerdo? Ahora sí, es que yo pensaba que data era la salida, entonces por eso estaba confundido. No, es la entrada. Va a ser nuestra entrada. Listo, profe. Gracias. Por ahí. Esto. Sí. Entonces, digamos, por ejemplo, con respecto a USB normal, 1.0, 2.0, 3.0, con respecto a USB tipo C, ¿por qué es que USB tipo C es más rápido? Por la frecuencia a la que trabajan. Y de hecho hay un montón de cosas que están detrás de eso. Por ejemplo, cuando vos conectas USB, no es soy USB y te envío datos. Hay un periodo de negociación con la computadora que le dice a la computadora, yo soy dispositivo USB, pero soy HID, eso es Human Interface Device, dígase soy mouse, soy teclado, soy micrófono, soy cosa por el estilo. En esa parte de negociación con la computadora, cuando son dispositivos de almacenamiento físico, dice, yo soy un dispositivo de almacenamiento. Tu pregunta es por qué USB es más rápido, ¿verdad? Sí, porque USB tipo C es más rápido. Son varias cosas. El estándar es otro y está refinado para, o sea, el estándar te digo, digamos que es a nivel de software, para hablar a velocidades más rápidas, pero hay otra ganancia, es que los controladores USB, que la parte electrónica, ya son más sofisticados, con mejor tecnología de nodos que procesan velocidades de reloj más rápidas y eso les permite transmitir información a mayor tasa. Entonces son dos cosas, es estándar y tecnología electrónica. Ok, y solo por curiosidad, ¿eso no se podría hacer en USB normal? Digamos, sacar una nueva generación, por ejemplo, la 5.0. O- Hay que cambiar la entrada. ok, lo que pasa, vos podés tener una entrada USB, o sea, un sistema USB-C que tenga el jack A, que es el viejo, el grandote cuadrado que todos conocemos. Ajá, ajá. Pero igual está en USB 3.0, que USB-C es 3.0 típicamente. Lo que pasa si ya tenés una computadora vieja que tiene USB 2.0 o 3.0, digamos, y querés que corra 5.0 en las tasas de transmisión altísimas, el hardware, la parte electrónica no va. Algo importante, Andrés, USB es retrocompatible. Entonces, tenés un dispositivo 3.0 y lo metes en un 2.0, el MAE logra calibrarse a correr a las tasas de 2.0. Ok. Okay. Entonces, tenemos eso por ahí.